Israel. Yahweh, Yahweh. Shalom, shalom, buenas noches, bendiciones para todos. Estamos contentos de estar hoy nuevamente acá con ustedes. Deseamos que nuestro Padre Yahweh les bendiga, les ayude, les fortalezca, les anime y pedirles por la vida de cada uno de ustedes, por su salud, por sus finanzas, por toda su vida, por su relación espiritual con nuestro Padre, por el conocimiento, por el entendimiento, que Él pueda abrir nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro entendimiento para que la Torá de Él, las instrucciones de Él aniden en nuestra mente, aniden en nuestro corazón para que las pongamos por obra y vengamos a ser llenos con aquella bendición que nuestro Padre Yahweh le dijo a nuestro hermano Josué. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate tú, pasa este Jordán y no te apartes, le dice, a diestra ni a siniestra de todas las palabras que te mandó mi siervo Moisés. Yahweh quiere que amemos su palabra. Él anhela con todo su corazón que su palabra haya cabida en nosotros. Siempre hemos leído que nuestro padre Abraham fue llamado amigo de Yahweh. Y la amistad tiene que ver con una relación mutua de cariño, de amor, de amistad. Y Abraham amó a Yahweh y amó su palabra, creyó en su palabra. Él, nuestro Padre, quiere que nosotros amemos su palabra, primero que la leamos, que la estudiemos, que memoricemos su palabra y que actuemos conforme a lo que Él dice. De esa manera nosotros le mostramos amor. Nuestro Adón Yahshua dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Es imposible amar a Yahweh y desobedecerlo. No se puede. Es imposible decirle a nuestros padres que les amamos y no hacemos lo que ellos nos instruyen. Mostramos amor a nuestros semejantes, nuestros padres, cuando obedecemos. Y no tenemos por qué obedecerles por miedo al castigo, sino por gratitud. Así quiere nuestro Padre Yahweh que le obedezcamos. Si para usted y para mí en algún momento obedecer las instrucciones de Yahweh es una carga, es muy pesado, es porque no estamos dándole el enfoque correcto. No, Él quiere que andemos en sus caminos. Él no está con un látigo ahí para darnos un latigazo cuando fallamos. No, Él sabe que vamos en este camino de aprendizaje y así como cuando nosotros tenemos un bebé, ninguno se molesta porque el bebé no camina, porque el bebé no corre, porque el bebé no hace un montón de cosas. No, entendemos que está bebé y conforme a la medida que pasan los días, se va alimentando, ese bebito va creciendo y lo vamos enseñando, le vamos enseñando. Y él va aprendiendo y nos alegramos cada vez que da un pasito. Y cuando ya da sus primeros pasitos, es una gran alegría para todos nosotros. Igual, nuestro Padre Yahweh, en estos años, últimos años, para mí han sido 3, 4 años, Él ha venido revelándose a través de esas palabras hermosas del Pentateuco, de su Torá, de esos primeros 5 libros. Los había leído antes yo, pero no los leía, no los consideraba como instrucciones de vida. Los miraba como libros históricos,
porque así había sido enseñado. Así me habían hecho ver estos libros. Pero desde el momento en que Yahweh viene y dice en ella que son perpetuos, y ahí es donde nos han jugado la vuelta, son perpetuos pero tienen caducidad. No entiendo eso yo. Pero así mentalmente nos enseñaron. Ahí dice que son perpetuos pero caducaron. No, la palabra de nuestro Padre eterno Yahweh no ha caducado. Que me hayan enseñado así es una cosa, pero que sea verdad es otra. La palabra de Él es perpetua, a perpetuidad. Los cielos y la tierra van a ser destruidos, pero su palabra permanecerá. Así que el día de hoy vamos a ver en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 27. Vamos a estudiar el capítulo 27 de Devarim. Y está con nosotros nuestra hermana Joyce. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal, Joyce? Muy bien, bendito sea Yahú, que estamos aquí nuevamente compartiendo con nuestros hermanos, conociendo y agradando, honrando, conociendo la forma de honrar a nuestro Padre, a nuestro Creador, porque Él es soberano, porque Él nos ha dado vida, porque fuimos creados para adorarle, para honrarle, no para nuestros propios propósitos. Nosotros no fuimos creados para adorarnos a nosotros mismos o para vivir por nosotros mismos. Fuimos creados para adorarle a Él, para dar testimonio de su grandeza, de su maravilla. Y estamos en este lugar precisamente para eso, para compartir de su grandeza. Fíjate que estamos estudiando la porción que lleva por nombre Ki Tavo en hebreo. Ki Tavo es, y comienza en el capítulo 26 del libro de Devarim, Ki Tavo, y significa cuando entres, cuando hayas entrado en la tierra que Yahú tu Elohim te da. De eso estamos hablando. Miren, nosotros estamos saliendo de un sistema pagano, un sistema greco-romano, y empezamos esta transición a la restauración de todas las cosas. En eso es que estamos ahora. Significa que estamos saliendo de Egipto, digámoslo de esta manera, para entrar a una tierra que Yahú nos ha preparado. Estamos saliendo de hacernos llamar gentiles, que eso es paganos, para ahora darnos cuenta que tenemos una identidad, que somos, que pertenecemos al pueblo de Israel y que estamos tomando posesión de nuestra tierra. No estamos hablando en este momento de una tierra física, pero sí estamos hablando de tomar posesión de toda la escritura. Una escritura, una Torá, una Biblia, que es todo un conjunto de derechos que nosotros tenemos, deberes que tenemos para con nuestro prójimo y también de estatutos que tenemos delante de Yahú. ¿Y sabe qué es lo sorprendente? Que estos estatutos son a perpetuidad. ¿Qué significará eso, que los estatutos son a perpetuidad? Bueno, te diré que eso era algo que me confundía a mí. Cuando estaba en la iglesia, yo consultaba con los pastores, consultaba con los maestros de teología, y yo les preguntaba, ¿por qué razón hay tanta instrucción a perpetuidad en el Antiguo Testamento y por qué aquí en la iglesia nosotros no los cumplimos? ¿Por qué no los obedecemos? ¿No es nuestro Padre Él? Y no, eso ya pasó, esas cosas, o la otra respuesta clásica era, no, eso solo le compete a los judíos. Así A es. nosotros la iglesia son otras cosas las que tenemos que obedecer, pero esas leyes solo es para los judíos. Entonces podríamos decir que nuestro Padre Celestial tiene dos leyes, Ajá. una para los judíos y otra para la iglesia. ¿Será así? No. Dice que igual Torah, ley, se le va a aplicar al nacional como al extranjero. Pero fíjate que la palabra perpetuidad o los estatutos a perpetuidad que nos ordena la Torah es porque Yahú es un Eloa de vivos, no es un Eloa de muertos.
Y nosotros debemos aprender conscientemente que hay vida después de la muerte. Rav Shaul decía, o Pablo decía, que para él el morir era ganancia, no era una pérdida, no era algo de dolor, al contrario, era una ganancia. Pero fíjate cómo dice incluso Yeshua, en Matillahu, capítulo 22, verso 30, o desde el 29, vamos a leerlo. Lo están queriendo poner a prueba a Yeshua, hablándole sobre una mujer que tuvo muchos maridos. Entonces leamos Matillahu 22 del 29 en adelante y dice, entonces respondiendo Yeshua les dijo, erráis, cometen un gran error ignorando el Nuevo Testamento. No, ¿verdad? No existía en primer lugar. No existía. Ignorando la Torá y el poder de Elohim. Fíjense, porque aún hoy en día nosotros estamos ignorándolo de la misma forma. Y él está diciendo no que estamos ignorando el Nuevo Testamento, sino que estamos ignorando la Torá, el Pentateuco. Y dice el verso 30, porque en la resurrección, ¿qué está predicando Yeshua? Yeshua cree en la resurrección. La Torá nos habla de que hay vida después de muerte. Por consiguiente, los estatutos que dice que son a perpetuidad es porque se van a seguir ejecutando después de que nosotros nos muramos y seamos transformados. Eso es lo que está diciendo Yeshua acá. Dice, leamos Matillahu 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los malachim, como los ángeles de Elohim en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, escuche, no han leído lo que les fue dicho por Elohim cuando dijo, yo soy el Eloa de Abraham, el Eloa de Isaac y el Eloa de Jacob. Elohim no es Eloa, no es Dios de muertos, sino de vivos. Significa que nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob están solamente durmiendo. Como la niña aquella. Como aquella niña, durmiendo, porque ellos van a ver nuevamente la vida y vamos a encontrarnos con Yahweh nuevamente. Entonces estamos hablando de que los estatutos a perpetuidad son, número uno, porque en base a ellos vamos a ser juzgados. Es más, dependiendo si nosotros cumplimos con los estatutos a perpetuidad, vamos a ser resucitados para vida o para condenación, dependiendo de la obediencia que hayamos tenido de estos estatutos a perpetuidad. Otra cosa que me confundía bastante. Me enseñaron para ser salvo. Usted crea. Dentro de la iglesia evangélica hay varias posiciones. Uno es crea, solamente crea. ¿No tengo que hacer nada yo? No, es que ya Yeshua lo hizo en el madero. No tengo que hacer nada yo. No, es que es por gracia, es un regalo, solo crea. Esa situación, ese esquema, me deja a mí como en el aire, porque si mi mamá, mi papá me llamaban algo en la casa, sí, yo les creo que ustedes son mis papás, pero ¿qué quieren? O que yo le iba a hacer caso a mi papá a la hora que se me diera la gana. No funciona, la vida no funciona así. O sea, nosotros tenemos a nuestros padres y dice la Escritura que si nosotros obedecíamos a nuestros padres y ellos nos
instruían y nos corregían como a ellos mejor les parecía, cuánto más debemos de obedecer al Padre de los Espíritus. Amén. No dice de carnes. Nosotros somos espíritus que habitamos en un Por eso son los depósito estatutos. temporal. Correcto. O sea, no se preocupe porque en algún momento el apóstol Pablo decía que este cuerpo se va envejeciendo, a veces duele, pero este se va envejeciendo, pero el interior se va renovando, dice, de día en día. ¿Cómo se renueva? Se renueva a través de la palabra. Si usted es una persona que solo escucha la palabra, 1 hora, hora y media, un día a la semana, imagine qué pasaría con su cuerpo de carne y hueso si usted solo comiera 1 vez a la semana. Así es. Desnutridos por completo. Estaría calavérico. Muchas personas, espiritualmente hablando, están así, porque solo un día a la semana, el día que van a la reunión, y la reunión dura 1 hora y media, 2 horas, y de las 2 horas, el tiempo de la palabra solo dura 30 minutos, Sí. y de ahí hasta la siguiente reunión desempolva la Biblia. Y cuando llega a la casa la abre en el Salmo 23, en el Salmo 91, y ahí pasa la Biblia en un pedestal bien bonito en las entradas de las casas, en el Salmo 91. De nada sirve eso, la Biblia no es un amuleto para tenerla ahí. No, exactamente. La Biblia, la Escritura no es un amuleto que por tenerla abierta en el Salmo 91 me va a cubrir, no, es que lo que dice ahí que me va a guardar a mí. No, es la palabra que usted la coma Amén. diariamente, que la lea, y no solamente que la leamos, lo que Yahweh nos va permitiendo comprenderlo, ponerlo en práctica. Amén. Eso es vida. Dijo el mismo Yeshua, ¿verdad? Cuando estaba siendo tentado, él decía, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces, ¿cuál es esa palabra que sale de la boca? Cuando la palabra sale de la boca de mi papá hacia mí, me dice, Joyce, ve a hacer tal cosa. Es un mandato el que me está dando, ¿verdad? Entonces, todos los mandamientos, de ahí viene la palabra mandamiento, es el mandato que nuestro Padre está dándonos, porque esa es la palabra que está saliendo de su boca. Repito, Yeshua dijo, no solo de pan, lo que estabas mencionando. Nosotros no solamente debemos alimentar nuestro cuerpo físico, tenemos que alimentar nuestro espíritu. Ese es el que debemos de alimentar. ¿Con qué? Con los estatutos, con los mandamientos que son a perpetuidad, porque el espíritu es el que va a seguir después de que nuestra carne muera. Perezca. En medio de esto, a muchos nos encanta comer. Y vamos al mercado, y vamos al supermercado, y no escatimamos en gastar, Joyce, en esto que me gusta, en esto que me gusta, en esto que me gusta. Y cuando es a la hora de ir a pagar a la caja, no hay ningún problema. Porque al que va a satisfacer es a la barriguita, al estómago. Correcto. Pero cuando le animamos a que busque un buen libro de estudio, uy, ¿cuánto cuesta? Qué caro. Y solo es uno el que va a comprar y le va a durar años. Sí. Y la comida que compró en el súper solo le dura 1 semana Sí. o menos. Amén. Entonces, debemos de evaluar nuestras prioridades. Así es. La carne dice que ella no está dispuesta para aprender. Nuestro espíritu sí, pero nuestra carne no. Amén. Así que lo animamos a que busque la palabra, porque la palabra es la que le da vida. Estamos hablando de un Eloa de vivos. Amén. Miren en el capítulo 66 de Isaías. Mírelo ahí. Muchas veces
pasamos por encima estos versos. Isaías 66, 22. Se nos ha enseñado que hay cielo nuevo y tierra nueva, pero por mucho tiempo yo creí que iba a vivir en el cielo. Ajá. Y hay muchos predicadores que predican, ¿será que vamos a vivir en una nube y vamos a estar toda la vida en una nube y con una guitarra y con un arpa ahí tocando? Y decía el escritor de un libro famoso, qué aburrido eso. Bueno, pero No se nos es enseñó así. que vivíamos en el cielo. Ahora, mire lo que dice aquí en Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, oí, nueva tierra, permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Wow. Mira lo que hay en el 23. Ajá. Estamos hablando de mandamientos. En Levítico hay un montón de instrucciones y estas están en Levítico. Estamos ya hablando en Isaías. Y de mes en mes, ¿qué es de mes en mes, Joyce? Sí. De luna nueva en luna nueva. Así es. En la Torá, querido amigo, querido hermano, los meses no comienzan el 1 de enero, el 1 de febrero, el 1 de marzo. No, ese sistema es greco-romano. En la Torá, los meses comienzan cada día de luna nueva. Cuando hacían comentarios de la luna, yo lo pensaba que los viejitos, esto es cuestión de viejitos, nosotros ya estamos modernos. No, la luna es la que da la pauta del inicio de los meses y de los años. Entonces cuando dice de mes en mes, ¿cómo se calculaba el nuevo mes? Con la luna nueva. Oh, pero tú estás leyendo el Antiguo Testamento, van a decir muchos. Leamos qué dice Pablo. Pero está diciendo los cielos nuevos y tierra nueva. Oh, pero veamos qué nos dice Pablo. Solo para mencionar lo de la luna nueva, porque muchos dirán, no, qué locura es eso. Están locos. En la carta, a los que habitan en Colosas, a los israelitas que habitaban en Colosas, capítulo 2, verso 16 dice, por tanto les está diciendo Pablo a los israelitas, que nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Y es que día de fiesta, lo que está en el Levítico. ¿Y qué dice allí después? Luna nueva, lo que está en Isaías. O días de reposo, Y de mira, Shabbat. Y en el Isaías 66, 23, después de mes en mes y de día de reposo en día de reposo. Exactamente lo mismo. Entonces Pablo nos está diciendo, no dejen que nadie los juzgue. Ustedes guarden las fiestas de Yahú. Como decía Pedro, me es menester obedecer a Yahú, a Yahweh, antes que a los hombres. Obedezcámoslo y sigamos lo que dice Pablo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo le pertenece en conjunto a un Mashiach. Mira, el verso 17. Muchas personas dicen, con este pasaje, está Pablo escribiéndole a los creyentes, a la congregación de Israel que está dispersa en Colosas, que estas cosas son sombra de lo que han de venir. Y muchas personas dicen, eso se refería a Yahshua. No. Pero aquí hay un problema con los tiempos de la oración. Porque si es Pablo el que está escribiendo, ¿a dónde está Yahshua? Con respecto a Pablo en el tiempo. Si Pablo está escribiendo esta carta ya como en el año 60, 70, ¿a dónde está Yahshua? ¿Adelante de él va a venir o ya vino? Pablo está hablando hacia futuro, está esperándolo. Entonces, ¿cómo es posible entonces? Mira cómo él juega los tiempos de la oración. Estas fiestas, dice, son sombra de lo que va a venir. No dice, estos eran sombra del que vino. ¿Lo ven? No dice, fueron sombra del que vino. Sí, porque No. Pablo ni siquiera lo conoció en persona, no lo Entonces, conoció. Poniendo atención a los tiempos,
Él dice, esto es sombra de lo que viene. Ha de está al venir. futuro de Pablo, no está al pasado de Pablo, donde está Yahshua que ya vino. Y siempre en el Isaías, dice en el 23, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. El 22 comienza, como los cielos nuevos y la nueva tierra. Óyeme, eso está siglos después de Pablo. De nosotros todavía no estamos en cielo nuevo ni tierra nueva. O sea que todavía no se está viviendo esto. Y dice el verso 24. Y saldrán, dice. Bueno, al final del 23. Vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Cuándo? En cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuándo? En cada día de reposo, en cada luna nueva. Así es. Dijo Yahweh. Y saldrán, dice, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Quedarán expuestos allí enfrente. Ok. Ustedes de los que se va a rebelar contra Yahweh, de los que se revela a celebrar la luna nueva, de los que se revela a celebrar el Shabbat, porque ahí dice de día de reposo en día de reposo, no dice otro día, no dice primer día de la semana. No. Verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, y oiga lo que sigue, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Se ha fijado que cuando dejamos restos de comida y tomamos la bolsa de la basura y la depositamos en el basurero, y el tren de aseo pasa unas 2 veces por semana, y ya el día, tercero, cuarto día, esa bolsa está llena de gusanos? Sí. Ahora, oiga bien, ustedes de los que se van a rebelar, o de los que se está rebelando contra Yahweh hoy, a sus mandamientos, fíjese que este pasaje está hablando de cielo nuevo y tierra nueva. No me está diciendo que es de ahorita, me está mandando a mucho tiempo al futuro nuestro. Y verán, dice, los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. O sea, de los que dicen, a mí ese Antiguo Testamento no me interesa. No tengo que obedecer. No tengo que obedecer ese Antiguo Testamento. Bueno, perdóneme, usted de los que se rebelan contra Yahweh. Así que usted puede verse en ese sitio donde van a estar los rebeldes contra Yahweh, con ese gusanero, ni su fuego se apagará. Realmente usted quiere verse a futuro ahí, solo imagine su futuro. Yo no quisiera el futuro ni para mí ni para mi descendencia. ¿Qué hay que hacer entonces? Celebrar las fiestas. Lo que dice Celebrar Devarim la fiesta. 27. Veamos pues qué dice Devarim 27, Deuteronomio, el libro de las palabras. Eso es lo que significa Devarim, palabras. Y dice, y mandó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardarán algunos de los mandamientos que yo prescribo hoy. Algunos dice tu Biblia. ¿Y la suya cómo dice? ¿Cómo dice entonces? Bueno, en esta dice todos. Ah, En la tuya dice algunos. no, dice todos. ¿Y en la suya cómo Guardarán, dice? ¿cómo dirá? ¿Cómo dirá en su Biblia, Reina Valera? Guardarán todos los mandamientos que yo prescribo hoy. Fíjate, la palabra mandamientos en hebreo se dice mitzvah o mitzvot en plural. Entonces, la palabra mitzvah viene de la palabra sivá, que sivá significa mandato. Entonces, como les mencionaba antes, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Y Él es el que nos ha dado esos mandatos cuando sale de su boca. Mira qué interesante lo que estás diciendo ahorita de esas palabras que salen de la boca. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años, pero esos 15 años bastaron para que él pudiera hablarme a mí. Y él
me dijo muchas palabras. Y entre esas palabras que me dijo, habían algunos mandatos específicos. La muerte de mi papá fue en el 81. Estamos hablando que ya van 19 y 14, 16. Ya van más de 30 años, ¿verdad? Esas palabras que mi papá me decía, todavía las tengo aquí. Guardadas. Palabras. Así como decía Moshe, guárdenlas. Hoy que veníamos para acá, te venía compartiendo algunas cosas que mi papá me decía Claro. y que ahí están. Que y te que han servido. me protegieron. Correcto. Esas palabras que él me decía, me protegieron en esa juventud de los 15 a los 20. Claro. Que todo muchacho adolescente pasa unas experiencias bonitas y otras no tan bonitas. Pero las obedecías, las seguías, las instrucciones, las Muerto palabras. mi papá, seguí obedeciendo esas palabras que me habló. Mira qué tremendo. Y me protegieron. Te protegieron. Me Entonces, protegieron. los mandatos de Yahú son para que tengamos vida, para que nosotros vivamos en libertad. El rey David decía, y anduve en libertad, porque guardé tus mandamientos. Fíjese que nos hacen una pregunta que, ¿cómo se castiga a un tío que robe una herencia? Bueno, en todos los países hay leyes, ¿verdad? Hemos hablado, hemos mencionado que toda autoridad es puesta por Elohim. Si usted tiene los documentos de su herencia, vaya y reclámela, peléela. Es lo que le corresponde a usted. La Torá nos dice que hay leyes también y que para eso estaba el año de Shemitah o el año de Yovel, el año del jubileo. Ese año debía de regresarse la tierra al dueño original. Eso es lo que dice la Torá. Hoy en día el año de jubileo está perdido. No sabemos cuándo es. Qué hermoso fuera lograr encontrarlo, pero la única forma que lo podemos encontrar es volviéndonos agricultores. Porque para determinarlo tenemos que hallar un año que nos dé 3 veces el producto de nuestra tierra, y ese va a ser el año 49, que va a ser la antesala del año 50, perdón, va a ser el año 48, nos va a dar 3 veces el fruto de la tierra, va a ser triple la producción. Recuerde que en el 6º día normalmente es doble porción, pero en el año 48 no es doble porción, es triple porción, porque el año 49 es el año de Shabbat, 7 por 7, 49, son 7 semanas de año. Y el año 50 es el año de jubileo, significa que por 2 años no tendríamos que sembrar la tierra. Esa es la razón por la cual Yahú nos bendeciría con 3 veces la producción de nuestra tierra. Pero para recibir esa bendición debemos de volvernos a la Torá, ser obedientes y volvernos un pueblo agrícola. Al hermano de esta situación, de este problema, dice la palabra en el libro de Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y las que hay por Elohim han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Yahweh, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Lo mismo que dicen Isaías. O sea, cuando usted se revela, no hay nada halagüeño para su vida. Y en esta situación, para eso están los juzgados. Usted tiene documentos, preséntese a un juzgado y presente su caso. Para eso están las autoridades. Muchas personas dicen que cuando alguien es creyente, ponga la mejilla una y después ponga la otra. Eso está bien si usted dando testimonio de Yahweh. Pero en las cuestiones legales, el mismo Yahshua dijo, enséñame una moneda. ¿De qué es la moneda? De César. Entonces Yahshua dijo, dele a César lo que es de César
y a Yahweh lo que es de Yahweh. Pero al final de cuentas, el Salmo 24.1 dice que de Yahweh es todo. Así es. Entonces el mismo Yahweh, el mismo Elohim puso leyes. Y usted tiene sus documentos en orden, preséntese ante un juzgado. Así es. Entonces, volviendo a la porción, dice, guardarán todos los mandamientos. Alguien nos está haciendo un comentario, una observación de que Yeshua vino a traer un Nuevo Testamento, lo cual no lo dijo así. Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, ni los profetas. Así comenzó él su enseñanza, sino que he venido a cumplirla. Y él todo lo que decía, lo decía, escrito está. Y lo mencionaba el verso de donde él lo estaba tomando. Entonces él no vino a abolir nada. Mateo 5:17, lo puede ver ahí. Un hijo no puede jamás abolir el testamento que dejó su padre. Jamás. Ni en lo humano, mucho menos en lo espiritual. Entonces, por favor, es importante que lo apliquemos. También nos están hablando sobre el nombre de Shaul o Pablo. Pablo era de la tribu de Benjamín y tenía ambos nombres. Pablo a nivel griego y Shaul a nivel hebreo. Cuando él se quería dar a conocer como un hebreo de la tribu de Benjamín, entonces se llamaba a sí mismo Shaul. Pero como también él iba o había crecido una parte de su infancia fuera de Israel, su nombre fuera de Israel era Pablo. Y mencionamos a Pablo porque es el conocido en el medio cristiano, que es de donde las iglesias toman o nosotros hemos tomado mucha doctrina equivocada. Porque como decía Pedro, Pablo es demasiado intelectual y experto en la Torá. Y el que no conoce la Torá malinterpreta lo que Pablo enseña. Eso lo puede ver en la carta a los Romanos, capítulo 7. Pablo escribe, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y mire lo que sigue entre paréntesis ahí, pues hablo con los que conocen la Torá, la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pero dice, hablo con los que conocen la Torá. La pregunta específica aquí es, en todos estos años que hemos estado en una iglesia, ¿hemos aprendido Torá? ¿Nos han dicho? No, no es necesario. ¿Te fijas vos en los hoteles, en los restaurantes que hay? Nuevos testamentos. Han cortado por completo la palabra de Yahweh. Ahora, nuevo pacto, habría que ver en Jeremías 31:31, que es nuevo pacto. Nos están pidiendo que por favor les ayudemos con los versos de Juan 1:11, ¿verdad? Ese es el que más queremos entender, pero yo quiero que vayamos desde el 7. Es un poco conflictivo lo que hemos aprendido, pero por favor leamos con entendimiento, pidámosle sabiduría. Como dice Santiago, pidámosle sabiduría a Yahú, que Él nos la va a dar con todo gusto. Dice, este vino, vamos a ver 6. Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Yohanan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todas las personas creyeran por él, por medio, ¿verdad? Creyeran por medio, o sea, estaban enviando a un hombre para que preparara a la gente para que creyeran un mensaje que este hombre traía. No era él la luz, dice, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora pregunto, ¿cuál era el mensaje que Yohanan, que Juan predicaba? Arrepiéntanse, vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan a la Torá. Ese era el mensaje. Esa es la luz. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, Yeshua. Así dice Jesús. ¿Verdad que no dice así? Tu palabra dice aquí. La palabra es verdad.
Lámpara es, o sea, es luz a mis pies, Yahshua. No, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Te acuerdas del libro de Éxodo? En el capítulo 19 dice, si ustedes escuchan mi voz. Vos, nada más. O sea, mira, mi papá tiene años de muerto, pero yo recuerdo sus palabras. Así es. Y fueron instrucciones para vivir, para vida. Porque esas palabras, mi papá fue creyente también, él las extrajo de esta Torah. Así es. Hay un pasaje en el libro de Devarim que dice que las palabras que Yahweh habló, nosotros tenemos la instrucción, los padres, de leerlas, de repetirlas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, dice. Así es. Para que vivan. Para que vivan. Entonces sigue diciendo, aquella luz verdadera, estamos hablando de la luz. ¿Cuál es la luz? La palabra. No estamos hablando de un hombre, estamos hablando de luz. Y la luz es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos. En el mundo estaba. ¿Cómo es eso que venía a este mundo y en el mundo estaba? Todo el tiempo nosotros hemos tenido la palabra con nosotros, pero no la hemos querido leer. Desde que nos fue dada allá en el Sinaí, incluso antes, desde que le fue dada mandamientos a Adán, mandamientos a Set, mandamientos a Noé, a Shem, a Sem, a Abraham, a Isaac y Jacob, y luego en Sinaí, desde ese momento ya la palabra está en la tierra. Allí dice, ya la luz estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho. ¿Por qué? Por la palabra que salió Yahú. Yahú dijo, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. Fue la luz. La palabra de Yahweh, la que tiene autoridad. Pero el mundo no ha conocido la palabra. ¿Por qué? Porque no estudiamos el Antiguo Testamento, no estudiamos la Torá, no estudiamos la palabra de Yahú, estudiamos la palabra de Mateo, estudiamos la palabra de Marcos, la palabra de Juan, de Lucas. Esas son las palabras que nosotros estudiamos, la palabra de los Hechos de los Apóstoles y las palabras de Pablo o de Saúl. Pero la palabra de Yahweh. Pero la palabra de Yahweh no la queremos estudiar. Y esa es luz a nuestra vida. No es la palabra de Mateo, ni de Juan, ni de Lucas, ni de Marcos, ni de Pablo. Es la palabra de Yahweh que es luz a nuestras vidas. Hay una palabra de Pablo que dice que toda la escritura es inspirada por Yahweh. ¿A qué palabra se refiere? A la Torá, a la Torá. Pero ¿por qué entonces solo me enseñaron que de Mateo a Apocalipsis tengo que estudiar? Porque nos han querido mantener en oscuridad. ¿Cuál es la mejor manera para tener a una persona cautiva? Ignorancia. Oseas lo dice. Mi Mi pueblo, pueblo, dice Yahú, perece porque Por le faltó conocimiento. Le faltó. ¿Y por qué le faltó? Porque bien facilito, a mí me da pesar como gente tan preparada intelectualmente, graduados universitarios, de posgrado, que vengan y me digan, no, fíjate que yo no puedo leer ese libro porque la persona que está encima de mí me dijo que yo no lea nada porque, o sea, tiene que rumiarlo aquella persona para que yo lo pueda. Y si aquella persona dice que está bien, está bien. O sea, como que yo no tengo cabeza. A mí Yahweh no me bendijo con inteligencia, no me dio entendimiento. O sea, vengo a ser como
a algunas criaturas que hay que llevar por aquí, por allá. O sea, no, Yahweh solo a 2, 3, 5 en el planeta les dio mente. No. ¿O será que a todos nos dio la capacidad de pensar y de usar nuestro propio raciocinio y clamarle, así como dijo Jeremías? Clama a mí, Amén. dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero es más facilito ir a una reunión de 1 hora y abra la boquita, tráguesela. En determinadas reuniones le dan preparado el trago. Ni la Biblia lleva. Ya se la dan en una hojita. Y muchas veces yo encontré que en las hojitas algunas palabras no estaban como estaba en la palabra. Imagínate. Entonces, a final de cuentas, cada uno de nosotros va a dar cuenta ante Yahweh. ¿Qué hicimos con esta? Usted tiene un librito de estos en su casa. ¿Cuándo lo abre? ¿Solo un día a la semana? ¿Media hora? El mandamiento que le dio Yahweh a Josué, que nunca se apartara de la boca de él su Torah, que estudiara, que meditara en él día y noche. Amén. O sea, todos los días de su vida, no solo 1 hora, media hora, un día a la semana, por favor. Mañana, cuando todos estemos delante de Yahweh y tengamos que rendirle cuentas, no le vamos a poder echar la culpa al otro. Es que él no me enseñó. Pero si vos tenías un libro de estos en tu casa, y no solo uno, tenías 5. Lo malo que estuvieron en el librero empolvados todos los 50 años, 80 años de vida que te di. Así es. La Entonces, luz La luz, la palabra. que alumbra. Que alumbra. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, en este verso empezamos, ¿verdad? Sí, que Yahshua vino a los judíos y los judíos no lo recibieron, pero aquí estamos hablando de que la luz había estado todo el tiempo en la tierra, pero no la habíamos visto. La luz es la palabra de Yahweh, ha estado todo el tiempo en la tierra y nosotros no la hemos querido escuchar. Y fíjese que dice aquí, a lo suyo vino la palabra, ¿verdad? Y la luz. Si nosotros leemos en Isaías capítulo 55, verso 11, vamos por favor, Isaías 55, 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en todo aquello para que la envíe. ¿Verdad? Yahweh da su palabra, Él nos da un mandato, nos da una orden, mandamientos para que nosotros cumplamos. Dice, no volverá ni vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperado en todo para lo que le envié. Entonces, la palabra vino a nosotros. Ahora, le pregunto, ¿usted está recibiendo la palabra que Yahweh le está enviando hoy? ¿O la está desechando? A lo suyo significa el propósito por el cual había venido. A lo suyo, no tiene una S allí. Y por favor, leamos. No hay plural ahí. No hay plural porque la gente dice a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron y no dice así. A lo suyo vino, a su propósito, porque Yahweh dice que la palabra la envía y no va a volver a él vacía hasta que cumpla el propósito por el cual fue enviada. Mira ¿Sí? este pasaje Veamos. en Jeremías, en el capítulo 4, verso 22, dice, porque mi pueblo es necio, dice. Y oigan bien lo que está hablando Yahweh, dice. No me conocieron. Exactamente lo que está diciendo allá Juan, ¿sí? Son hijos ignorantes. ¿Y qué dice Oseas? Por falta de conocimiento. Mire, la ignorancia
cuando nacemos ignorantes. Pero si llegamos a 60, 70, 80 años de nuestra vida ignorantes, ese sí es terrible. Porque desperdiciamos toda nuestra vida, tuvimos tiempo para todo, pero no tuvimos tiempo para leer la Torah, su escritura. Son hijos ignorantes y no son entendidos. ¿Qué es lo que le da entendimiento a uno? El Salmo 119 dice que la palabra es la que lo hace entender. El Salmo 19 dice que sus dichos son los que dan sabiduría al hombre. Pero si usted tiene tiempo para todo, tiene tiempo para estudiar, tiene tiempo para hacer negocios, tiene tiempo para recreación, tiene tiempo para su familia, tiene tiempo para todo, pero no tiene tiempo para conocer a Yahweh. Un día Yahweh le va a decir: hijo, fuiste necio, no me conociste, hijo ignorante, y no me entendiste. Quiere que le digan eso al final de su vida. Oye, y como dice Yahweh al final, vamos a ver. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. No supieron. ¿Por qué? Porque no invirtió Conocemos la tiempo palabra. en conocer la palabra. Correcto. En conocer a Yahweh, conocer su Torah. Mucha gente pregunta acerca del diezmo. Y es un tema tan tocado para manipulación. Lea la Torah, por favor, y va a entender para qué es el diezmo. Hay Correcto. tanta instrucción en ella. Así es. Algunos me están preguntando por qué uso el nombre de Yeshua, el nombre de Yahweh o el nombre Yahoo. Yo no estoy diciendo Yahoo el correo. Me están diciendo ahí que estoy llamándolo como Yahoo el correo. No, de ninguna manera. El tetragramatón, las palabras hebreas del nombre de Yod Hei Vav Hei, que ese es las letras. La letra Yod, ese es el sonido. Yo, ese es el sonido. Yod, esa es la letra más pequeña del alefato hebreo. Luego viene la letra Hei, que la letra es como una H y es muda. Ese es el sonido. Entonces tenemos Yo y luego la H. Luego tiene la letra Vav, que la letra Vav suena como U. Ese es el sonido. U, o también suena como O. Pero cuando viene al principio de una palabra suena como V. Pero en este caso, como está en medio de otras consonantes, toma el sonido de U o el sonido de O. Y en el nombre de él toma el sonido de U. Entonces tenemos la letra Yod, Y. Luego tenemos la Hei, que no suena, Yo. Y luego tenemos la U, Yahu, Yahu. Y luego tenemos la Hei, que también es muda. Y ahí, pare de contar. Entonces, esos son los únicos sonidos que tiene el nombre de Yahoo. Entonces, también, ¿cómo lo podemos demostrar? Los profetas tenían su nombre implícito en el nombre de cada profeta. Por ejemplo, Yesha, Yahoo. Y no están hablando del correo, ¿verdad? Porque en esos tiempos ni siquiera existía. Yesha, Yahoo, Matillahu, que era uno de sus discípulos, uno de los discípulos de Yeshua, Matillahu, Jeremías, ¿ok? Entonces, esa es una de las pronunciaciones del nombre de Yahoo. Luego, otra de las preguntas que nos están haciendo por acá es que si nos circuncidamos. Sí, claro que sí. Es la señal del pacto. Eso es lo que Yahú dejó establecido y le dio un mandato. ¿Por qué? Porque Abraham lo escuchó cuando Yahú le dio el mandato, la palabra que salió de la boca de Yahú, y vino Abraham y la escuchó y la puso por obra. Le dijo: circuncidarás a todo varón nacido en tu casa al 8º día, como señal del pacto a perpetuidad que estoy haciendo con ustedes. No es el pacto, es la señal del pacto. Le pregunto, ¿por qué cree usted que debe de hacerse una circuncisión en el órgano viril masculino? Porque el pacto fue dado a Abraham y le dijo: en tu simiente
serán benditas todas las familias de la tierra. La palabra simiente viene de semen. ¿Y por dónde sale el semen? Por el órgano viril masculino. Por consiguiente, cuando hay una circuncisión, nosotros estamos llamados a la procreación, a la multiplicidad, y que en esa multiplicidad va a haber una señal de pacto, que allí va la bendición implícita en cada uno de nosotros. Esa es la señal del pacto. El pacto que hizo Yahweh con Abraham. ¿Y por qué el apóstol Pablo dirá que ahora la circuncisión que vale es la del corazón y no la de la carne? Pablo está diciendo, de ninguna manera, dice, ¿y en qué? Preguntarán, ¿y de qué sirve de ser judío la circuncisión? En mucho, dice, porque a los judíos les fue confiada la palabra de Yahú. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces sí sirve de mucho. ¿Y cuando alguien se circuncida dice que ha caído de la gracia? ¿Otra pregunta? ¿Que se cayó de la gracia? Sí. Cuando alguien se circuncida. Sí. Al contrario, entra a la gracia. ¿Pero por qué Pablo lo habrá dicho así? Porque la gente está creyendo, dice Pablo que él estaba hablando a los de la circuncisión. Se había creado una secta haciendo o enseñando como doctrina practicarse la circuncisión, pero no obedecer a la Torá. ¿Ves? Creían que solamente con el hecho de circuncidarse ya ellos entraban al pacto y eran parte del reino de Yahú. Entonces él dice, no es mutilarse la carne, y le habla a los de la secta de la circuncisión, porque ellos enseñaban solo circuncisión, circuncisión, circuncisión para poder pertenecer al pacto. Y no es así. El pacto lo llevamos nosotros dentro. Tenemos dentro de nosotros la simiente de Abraham que corre por nuestras venas, y esa bendición de Abraham fue ratificada en Isaac y luego fue ejecutada en Jacob. El cumplimiento de la promesa, fíjese, escuche, Abraham fue la promesa. ¿Quién fue la promesa? Isaac. Isaac era la promesa que Abraham había recibido. En Isaac es ratificada la promesa en Isaac, pero el cumplimiento, porque Isaac solo tuvo 2 hijos, tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. Pero el cumplimiento de esa promesa es con Jacob, a quien le cambió el nombre y le puso Israel, y de él salen las 12 tribus de Israel. Nos preguntaban también, me dicen, yo estudio el Antiguo Testamento, pero de igual manera el Nuevo Testamento. Estudie los ambos, pero recuerde que nuestra base, porque es la palabra de Yahú, es la Torah. Por consiguiente, significa que tanto los profetas como el Nuevo Testamento se tienen que sujetar a la orden principal, que es la Torah, a los 5 libros de Moshe. Pero está muy bien. ¿En qué parte de la escritura de la Biblia prohíbe si la mujer puede o no usar ropa de hombre o el de la mujer? Esto está en el capítulo 23 del libro de Devarim. Ahí están las indicaciones de lo que se debe de vestir o cómo se debe de vestir. Nunca blasfemen contra Elohim, dice. Si vienen de hebreo, hablan hebreo. Si vienen de USA, hablan inglés. Pero somos hondureños. Así es. Somos hondureños, pero le pregunto, ¿los hondureños empezamos a brotar de las plantas? ¿Brotamos de la tierra? ¿O cómo fue? Hay un gran problema que Latinoamérica desconoce de dónde viene. Correcto. Nos engañaron de que Cristóbal Colón vino acompañado con un montón de delincuentes. Y realmente esa es una gran mentira. Cristóbal Colón traía a toda una comunidad judía. O sea que estamos Latinoamérica llenos de judíos. Y usted no lo cree, pero puede antes buscar de en eso, internet. ¿quiénes eran los indígenas que estaban aquí? ¿De dónde vinieron? Por eso preguntaba, ¿acaso brotamos nosotros de la tierra? De las plantas. Los indígenas salimos de la tierra. Por favor, estudiemos un poquito.
Después del diluvio, solo habían 3 hombres que iban a ser multiplicados e iban a llenar la tierra. Sem, Cam y Jafet. Nada más. Y ellos empezaron a multiplicarse, procreándose y multiplicándose, hasta que llegó un momento en que se habían multiplicado de una forma sobrenatural, sorprendente, y empezaron a querer hacer una torre de Babel. Y en ese momento se habían puesto todos de acuerdo para hacer esa torre, subir hasta el cielo y quitar de ahí a Yahú, para que no lo volviera a destruir. Pero Yahú convirtió y transformó y confundió sus lenguas, y cada uno de ellos se agruparon por lengua y empezaron a migrar para todas partes de la tierra. Así fue como vinieron los indígenas y llegaron hasta estas tierras, cruzándose por el estrecho de Bering, allá por América del Norte, etcétera, por los polos, y luego llegaron hasta nuestras tierras. Ellos eran nuestros indígenas. Somos descendientes de Sem, de Cam y de Jafet. Sem es bendito, Jafet es siervo de Sem, y Cam o Kenan es el maldito. Kenan es el maldito. Pero cuando vino Cristóbal Colón, trajo judíos y se combinan con los descendientes de Sem, Cam y Jafet que habitaban en estas tierras, y ahí es donde ya nosotros adquirimos esa identidad del pueblo de Israel. Estudiemos un poquito de historia a través de las escrituras, y ha sido un hermoso tiempo poder compartirlo con ustedes. Bueno, que ya este tiempo se nos ha ido. Les invitamos nuevamente para mañana sábado. Vamos a estar a las 9:30, 10 de la mañana en el centro de Tegucigalpa, en el Parque Herrera. Usted quiere acompañarnos, puede estar con nosotros. En la tarde a las 12:30 nos reunimos en la Guadalupe, a una cuadra del puente a desnivel, frente al centro Loyola, donde era antes el centro Loyola. Deseamos que Yahweh les bendiga y les guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, que Él tenga compasión de cada uno. Yahweh alce su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga mucha paz. Amén. Shalom, shalom. Bendiciones. Bendiciones. Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel.